Ecuador. Y precisamente si hablamos de Ecuador, las fuerzas militares de Ecuador abatieron a 5 terroristas, detuvieron a 329. Este es el primer informe oficial sobre las operaciones realizadas en el país, que lleva ya más de 30 horas de actos violentos en el territorio. La mayoría de los sujetos aprehendidos pertenecen a las bandas Tiguerones, Lobos y Choneros. Estos grupos, junto a otros, fueron declarados como terroristas. Gabriel Puricelli está en línea desde Ecuador. Obviamente, desde Ecuador vamos a hablar, ¿no? De Ecuador vamos a hablar. Gabriel Puricelli es analista internacional del otro lado de la línea, como les decía. Y el tema Ecuador, para la gente de a pie, para la gente que dice con todo lo que pasa en el país, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Se lo vamos a preguntar a Gabriel Puricelli. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. María lo saluda desde el EU6 en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Por qué pasa lo que pasa en Ecuador? Bueno, hay que consultar a especialistas que conozcan muy en detalle el tema para poder dar una respuesta completa, pero la aproximación que podemos dar es que primero, en primer lugar, hay algunos factores estructurales. Ecuador es un pequeño país que se sitúa geográficamente en sándwich entre Perú y Colombia, es decir, los dos principales productores de estupefacientes de curso ilegal de nuestra región. Esto es un elemento estructural decisivo. La segunda cuestión es que en la frontera con Colombia, que durante el conflicto armado dentro de Colombia fue una frontera paradójicamente segura, primero porque estaba muy custodiada por el ejército regular colombiano, pero porque también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenían a Ecuador como refugio y no querían que la violencia de Colombia se filtrara hacia ese país. Claro. Los acuerdos de paz en Colombia cambiaron esto radicalmente y lo que empezó a suceder es que muchos de los sectores que ya estaban en la actividad de cultivos ilegales en Colombia empezaran a autoadministrarse y a no tener tanta supervisión por parte ni del ejército regular colombiano ni de la FARC, que en buena medida le proveían seguridad a estos cultivos. Esto hizo que grupos criminales transnacionales empezaran a transitar esa frontera entre Ecuador y Colombia de ida y vuelta con mucha más naturalidad de lo que sucedía antes. Esto llamó también a la acción oportunista de los cárteles mexicanos, que empezaron a disputarse rutas de transporte de la droga ilegal a través de Ecuador, y a esto se agregó también la presencia de mafias europeas, particularmente la albanesa, que es una de las que controla las rutas de exportación hacia Europa. Estos son elementos estructurales que están presentes allí y que explican en buena medida la degeneración hacia la violencia tan rápida en relativamente poco tiempo que se ha dado en Ecuador. Bien, un cuadro que, bueno, excede Ecuador. Usted mencionó Perú, mencionó Colombia, mencionó los cárteles de México, y el presidente Noboa, que lleva menos de 2 meses en el poder en Ecuador, que asegura que el gobierno está combatiendo el narcoterrorismo. ¿Es así? Bueno, efectivamente es así, pero hay que decir que Ecuador vive también una situación de inestabilidad política, en particular después del final del gobierno de Rafael Correa, y una situación de polarización política interna muy fuerte que ha generado sistemáticamente gobiernos inestables, que se encuentran en situación minoritaria en el Congreso, es decir, gobiernos que
gastan mucha de su energía simplemente en garantizar la propia supervivencia, y que por lo tanto tienen condiciones de gobernabilidad complicadas que debilitan las capacidades estatales de Ecuador frente a fenómenos de criminalidad organizada que mueven masas de dinero tan importantes como el narcotráfico. Esto implica también una alta capacidad de corromper a los agentes estatales ecuatorianos. Lo que se ve como bastante evidente es una realidad de infisión de la criminalidad en el servicio penitenciario ecuatoriano, y las cárceles se han transformado en un foco de organización para estos grupos criminales que usted mencionaba al principio, ¿no? La banda de los choneros, los lobos, que a su vez tienen relaciones particulares con el cartel de Jalisco Nueva Generación y con el cartel de Sinaloa de México, y como decíamos antes, con la mafia albanesa. Ahora, estaba pensando, cuando usted mencionaba tantas cosas, veo similares en la Argentina, ¿no? Un gobierno reciente, de pocos meses, 2 meses en el poder para Noboa, poco apoyo en la legislatura o en el Congreso. ¿Cuáles son los puntos en común que tiene hoy Ecuador con Argentina? Bueno, se trata de países bien distintos, ¿no? Por tamaño. La Argentina, todos lo sabemos, es la tercera economía más importante de América Latina, es un país semi-industrializado. En este sentido, la base productiva de nuestro país tiene muy poco que ver con una economía eminentemente primaria, centrada en el petróleo y el cacao y el banano, como es Ecuador, y afortunadamente nosotros estamos más lejos de esos grandes centros productores de drogas, de estupefacientes de curso ilegal, ¿no? Al mismo tiempo también hay que decir que las capacidades estatales de la Argentina, aún con un Estado que sabemos que nuestro país tiene todas las limitaciones que tiene, no se encuentra ante la posibilidad de ser colonizado rápidamente por factores de criminalidad organizada como los de Ecuador. Entonces sí, quienes nos escuchan podrán encontrar similitudes de algunas de las cuestiones que hemos descrito de Ecuador con Argentina, pero las cuestiones de tamaño, de lejanía de los grandes productores, de capacidades estatales, de estructura productiva, hacen de nuestro país un país muy distinto. Por supuesto que lo que se está viendo en Ecuador hay que mirarlo con atención. Hay factores de contagios regionales, un factor que no mencionaba al principio y que tiene que ver con esto también son las grandes migraciones, la masiva expulsión de población de Venezuela en los últimos años ha provocado olas migratorias en toda la región que también han creado oportunidades para el reclutamiento de personas recién llegadas que encuentran problemas para la inserción laboral en los países a los que se dirigen, y entonces también vemos como las noticias nos indican que cada vez que hay detenciones o muertos en algún enfrentamiento con grupos criminales ecuatorianos aparecen emigrantes venezolanos. Vemos como en Chile, aquí más cerca, la emigración venezolana ha llegado también con grupos de crimen organizado de Venezuela, como el Tren de Aragua, que tienen su propia actividad. Entonces sí hay que prestarle atención a estas cuestiones, porque bueno, las migraciones masivas, producto de la catástrofe económica y social de Venezuela que ha generado esta masa migratoria, es un factor que lo vemos en nuestro país y que también puede trasladar de alguna manera estas prácticas violentas. No lo vemos todavía aquí, probablemente nunca lo veamos, pero hay que estar atento porque efectivamente se trata de fenómenos de escala regional, no solo nacional. Hay que decir que esos fenómenos que siempre tienen el potencial de provocar estos problemas no siempre van a provocarlo, porque esto depende de debilidades estructurales que pueden tener un país, y en este caso vuelve a ser muy importante subrayar que Ecuador es un país
pequeño, con un crecimiento económico mediocre, en particular después de la dolarización, y con una estructura económica muy poco diversificada que lo hace infinitamente más vulnerable que la Argentina. Gabriel Puricelli, gracias por atendernos. Vamos a seguir en contacto y, lógicamente, el mundo está convulsionado. El mundo hoy es un mundo diferente, es un mundo que nos muestra las crisis de distinta magnitud y de distinta índole que está afectando a la humanidad, ¿no? Así es. Gracias, Gabriel. Gracias a usted por el llamado. Buenos días. Gabriel Puricelli, analista internacional, a las 7:35. Radio Atlántica. Desde Mar del Plata, te acompaña siempre.